ahora queremos saber qué opinan los estudiantes secundarios ante esta decisión del Ministerio de Educación de cancelar esta polémica licitación que evidenciaría una posible sobrefacturación de agua y cocido. Ya establecemos un contacto con nuestro compañero Mauricio Durán, ya que los estudiantes habían iniciado una protesta bajo el hashtag Me Comes la Educación. Mauricio, te escuchamos. Así decía, afortunadamente mientras dura la investigación de si es que se dio o no esta sobrefacturación, para los estudiantes existe mucho menor burocracia, por decirlo de alguna manera, y ellos ya están aquí frente al MEC con el objetivo de manifestar su repudio a esto. Ellos compraron, podemos ver, cajas de leche, frutas, manzanas, naranjas, bananas, café también, para demostrar al MEC que se pueden comprar estos productos a un precio mucho menor. Jugo también podemos ver que estuvieron comprando, y agua mineral en una cantidad bastante interesante. Chipita también, que ya dije, vemos los carteles que se pusieron aquí. ¿Qué sabor tendrá tu agua de 10.000, por ejemplo? Una calculadora. Para comprar una calculadora inclusive. Claro, Chipita también, ya vemos cómo las chicas están sosteniendo ahí. Queremos saber cuál es el objetivo de comprar estos productos y traerlos aquí frente al MEC. ¿Tu nombre? Joana Romero. Contame un poco, ¿por qué están trayendo esto aquí? Es un acto simbólico para demostrar al ministerio que nosotros compramos una cantidad gigante de frutas y de chipa y muchos litros de cocido, café, etcétera, a un precio muchísimo más bajo de lo que ellos iban a comprar. Y es eso, un acto simbólico de parte de los estudiantes y una ofrenda para que ellos puedan ahorrar e invertir en cosas que son necesarias como libros, almuerzo, kit, etcétera. ¿Cuánto ustedes creen que se gastó aquí, compañeros, en esto que vemos en imágenes ahora mismo? Ahora, nosotros la pregunta, ¿un millón de guaraníes? No, realmente no. ¿Cuánto se gastó? Acá tienen inclusive la factura para entregarle al MEC para que vean cuánto dinero se gastó, y es mucho menos inclusive de lo que usted se imagina, señora Cintia. ¿Cuánto se imaginaron ellos que gastó? 1 millón de guaraníes, dijeron. No, en las frutas, la chipa, el cocido, el café se gastó 557.819 guaraníes, y los 3 packs de agua de 500 cc cada uno, que trae 12 unidades cada pack, alcanzó 45.210 guaraníes. ¿Están esperando ahora para que alguien les reciba para poder entregar esto? Claro, nosotros queremos presentar en mesa de entrada y que acepten esto, y en todo caso, si es que no quieren aceptar esta ofrenda tan humilde de parte de los estudiantes, nosotros vamos a donar esto a gente que en realidad necesita. ¿Cómo ven cuando se da este tipo de situaciones misteriosas o preocupantes por parte de una entidad que tendría que estar ocupándose justamente de reducir los gastos para implementarlos posteriormente en educación? Claro, y la verdad que para nosotros es preocupante, porque quién sabe cuántas licitaciones como estas se aceptaron y quién sabe cuántas más pudieron haber venido si es que nosotros no nos dábamos cuenta de esto y no nos movilizábamos. Y a mí me parece un poco, no sé si hipócrita, pero molesta, la verdad. Es una careteada para los estudiantes, y muchos utilizan palabras incluso un poco más fuertes, que estén personas realizando reuniones en hoteles de 4 y 5 estrellas, mientras que hay colegios que se están cayendo a pedazos, que no tienen almuerzo ni kit escolar. Una consulta para los alumnos, compañeros. Muchísimas gracias, Mauricio. Estamos mal de tiempo lastimosamente, pero este momento bastó como para saber lo que están haciendo estos estudiantes. Muchas gracias, Mauricio, y a la alumna. Muy bien. Bueno, esto evidencia realmente que los estudiantes secundarios están atentos a las actividades de las autoridades gubernamentales. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.